Viernes, 27 de junio de 2025. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 203-0640. Tipo, aislada. Juicio oral familiar. Contra la resolución intermedia que afecte derechos fundamentales de alguna de las partes es ineficaz el recurso de apelación, al ser de tramitación conjunta con el que se interponga contra la sentencia definitiva. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En los juicios orales familiares se emitieron resoluciones en el curso del procedimiento que afectan de manera directa los derechos fundamentales de un menor de edad, contra las cuales se promovió amparo indirecto, el cual se desechó al estimarse que contra los actos reclamados procedía el recurso de apelación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra la resolución intermedia que afecte los derechos fundamentales de alguna de las partes dictada en el juicio oral familiar es ineficaz el recurso de apelación, al ser de tramitación conjunta con el que se interponga contra la sentencia definitiva. Justificación. El artículo 1076 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que el recurso de apelación procede contra todas las resoluciones emitidas por el juez en el juicio oral. Dicho recurso se interpondrá por escrito y se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con el que se interponga contra la sentencia definitiva, con excepción del que se promueva contra la determinación que resuelva medidas provisionales y la pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones, el que procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, lo cual evidencia que si un acto procesal afecta derechos fundamentales de alguna de las partes, el recurso de apelación no resulta eficaz para tutelarlos íntegramente, pues no suspende los efectos del acto reclamado al tratarse de un recurso de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Además, dada la forma en que se estructura la sustanciación de ese mecanismo de impugnación y el momento procesal en que se resuelve, evidencia que primero debe emitirse sentencia definitiva de primera instancia y, solo con posterioridad a ello, sería factible examinar la legalidad de la resolución intermedia que se impugna. En ese contexto, para el momento procesal en que dicho recurso se resuelva ya se habría ejecutado el acto reclamado, por lo que aunque se revocara la resolución respectiva, ello no tendría el alcance de reparar la afectación que se causará a la parte quejosa en sus derechos fundamentales. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 2. Registro digital, 203-0652. Tipo, aislada. Recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva dictada en una controversia del orden familiar. Puede resolverse unitariamente cuando se determine revocar el fallo apelado y se ordene reponer el procedimiento. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En una controversia del orden familiar se dictó sentencia definitiva, la cual fue apelada por ambas partes. El Tribunal de Alzada, por conducto de una de sus personas magistradas, es decir, de manera unitaria, revocó la sentencia apelada y ordenó reponer el procedimiento. En contra de esa resolución se promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva dictada en una controversia del orden familiar, cuando en ésta se determine revocar el fallo apelado y se ordene reponer el procedimiento, puede resolverse de manera unitaria. Justificación. El penúltimo párrafo del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la Ciudad de México solo se refiere a las resoluciones que emite la propia sala familiar al resolver el recurso de apelación, y solo exige que se pronunciarán de manera colegiada cuando la resolución que emite el propio Tribunal de Alzada se trate de una sentencia definitiva o de una resolución que ponga fin a la instancia, o cuando alguno de los magistrados integrantes del Tribunal de Alzada proponga que sea el Pleno el que lo resuelva. Además, del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se desprende la definición de sentencia definitiva como aquella que decide respecto de lo planteado en la demanda, su contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, por lo que deberá absolver o condenar a la parte demandada y decidir los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate y se hará el pronunciamiento de cada uno de ellos. De esa forma, la interpretación conjunta de este artículo con el diverso 688, primer párrafo, del Código Procesal Civil citado,
lleva a establecer que la determinación que se tome en segunda instancia también deberá ser de fondo, ya sea que confirme, revoque o modifique la sentencia apelada, es decir, establecer de forma definitiva una situación jurídica creada o determinada en la sentencia, lo que comúnmente se conoce como cosa juzgada. Por tanto, si la resolución dictada por el Tribunal de Alzada se revocó y se ordenó reponer el procedimiento, al no haberse resuelto el fondo, entonces puede emitirse unitariamente por uno de los magistrados integrantes del Tribunal de Alzada. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.